De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Buenas. En el programa pasado habíamos visto cómo una alianza entre Bill Gates y Paul Allen había creado una revolución importantísima con el Microsoft. Habíamos visto cómo este par de personajes, siendo Bill Gates un chico acomodado de una familia con buenos recursos económicos, un nerd cuando no existían los nerds, un yuppie cuando no existían los yuppies, un personaje con un nivel de obsesión y de genialidad, tiene una combinación de talentos bastante rara, porque tiene la genialidad, capacidad inventiva y tiene el talento empresarial. Habíamos visto cómo desde los 16 años estaba con los computadores desde el colegio, cómo ya tenía en bachillerato trabajos y cómo con Paul Allen se les ocurre la idea de crear el Microsoft. Cómo los computadores ya tenían teclado, ya tenían pantalla, pero no tenían programas y ellos empezaron a crear los programas, el software. Ya, digamos, se había dado toda una perfección en torno al hardware, en torno al computador en sí, pero los programas estaban muy poco desarrollados. Lo que hacen ellos dos, Paul Allen y Bill Gates, es desarrollar el software, los programas, y crean una compañía ahorita suena tremendo, pero lo que crearon fue un garaje que se llamaba Microsoft, y se dedicaron a promocionar eso. Originalmente trabajaron sobre los modelos del Altair y el Apple, que eran los que estaban en ese momento en el mercado. Y estando en esas, decidiendo trabajar la línea de los programas y desarrollarlos, fue que cuando se les apareció la Virgen, que fue el contrato de la vida. El contrato de la vida es cuando lo llama la IBM, y la IBM habíamos visto que se había visto desplazada del mercado por la revolución que la diversificación de la invención del computador supuso. Habíamos visto cómo la IBM era esos computadores gigantescos que eran para grandes multinacionales, y cómo la revolución del computador personal, como una forma de quitarle el poder y el monopolio a las grandes empresas y hacerlos llegar al hombre de la calle, ampliando así el conocimiento, la capacidad de acceso a la tecnología, era una forma de democratizar la información, la tecnología y el conocimiento. Esa era la idea de la invención del computador personal. Es una revolución, digamos, en todo sentido, y se había hecho como un esfuerzo colectivo de intercambio, de gomosos, de clubes. Habíamos visto cómo había sido todo un proceso de creatividad colectiva y de compartir todas las diferentes capacidades de ingenio, hasta ir perfeccionando el computador, hasta lograr un Apple y luego un Macintosh, que eran los computadores amigables. Y ahora vamos en la parte de los programas. Entonces, cuando ellos crean los programas, la IBM ya se había visto por completamente desplazada del mercado, y como el imperio contraataca, entonces va a ver cómo vuelve a insertarse en el mercado, y se le ocurre la idea de decirle a Microsoft que le haga los programas para los computadores personales. Entonces ellos han tenido, digamos, Bill Gates tiene dos ideas que son fundamentales, que es el sistema operativo y los programas. El sistema operativo, el DOS, volviendo al ejemplo que habíamos hablado de la nevera. Habíamos hablado que las neveras antes venían grandes o chiquitas. Ahora vienen con dispensador de hielo, vienen con aparatos para disolver la escarcha, vienen con una cantidad de servicios que no se puede uno imaginar que ya las neveras no tengan. El sistema operativo sería como aquello que hace que la nevera congele. Sí, es lo que hace a la esencia de la nevera. Es algo que sirve para el ordenador mismo, para el computador mismo, no para el usuario. Pero es lo que permite que todo lo demás funcione para el microcomputador personal, porque el sistema operativo funcionaba para los grandes computadores, pero para el computador personal no existía. Entonces lo que hace Bill Gates es el sistema operativo, el DOS, para el computador personal y los programas. Hace esas dos, nomás sino esas dos cositas, pues. Entonces, cuando entra en contacto con la IBM,
lo primero que le garantiza, que quiere que la IBM le garantice, es que los derechos sobre los programas, sobre el software, son exclusivos de Microsoft. Es decir, Bill Gates y Paul Allen no venden los derechos. Al no venderle los derechos a la IBM, ellos van a mantener siempre el control de los programas. Y esa es la base de la fortuna. Digamos, no haber cedido los derechos de creación y propiedad de su trabajo a la IBM. Esa fue, digamos, porque mezclado con el talento, la brillantez, la inquietud y la innovación de este personaje está también el olfato empresarial. Y el hombre se la huele que lo que hay es que darle los programas, pero no la propiedad sobre los programas. La IBM en ese momento estaba interesada en la propiedad sobre el hardware, sobre el ordenador mismo, ¿sí? O sea, los computadores serían IBM. Bueno, de acuerdo, pero los programas son Microsoft. Y Microsoft es Microsoft, no es más. O sea, eso no es IBM, es Microsoft. Esa alianza es la que posibilita la masificación de los computadores. La masificación nos va a introducir un concepto que hoy por hoy determina buena parte de nuestra noción del mundo moderno, la estandarización. Al crear esta alianza con la capacidad de mercado que tiene la IBM, entonces se va a producir la estandarización. Entonces todos los computadores van a tener SDOS y van a tener los programas. Y de esa manera lo que no va a hacer la Apple no va a otorgar la libertad de que sus programas puedan utilizarse en cualquier clon y en cualquier sistema, y se va a ver restringida en el mercado. Eso va a hacer que la IBM la barra, ¿sí? La barra porque la IBM, o sea, lo que se la juegan es a la que mayor cantidad de microcomputadores, de computadores personales, tengan este sistema. Entonces, esa estandarización masifica, posibilita la ampliación exponencial del mercado. Y va a hacer que de ahora en adelante todos los computadores funcionen con estos sistemas. Cuando hay un fenómeno de estandarización, no significa eso que sea necesariamente el mejor, ni el más avanzado, ni el más chévere. Significa que es el que todo el mundo usa. Y la estandarización es el sello de nuestra época. Si ustedes van a ver el concepto de estandarización, es precisamente de lo que se trata, o el nuevo orden mundial, o el neoliberalismo, o la globalización. ¿Qué es la globalización? Sino estandarizar un solo concepto de política, de ideología, de economía, de comunicaciones para todo un planeta. Esos conceptos parten de una sola sociedad y al estandarizarse, parecerían que el mundo entero los hubiera inventado cuando son los patrones de una sola sociedad. Eso es lo que pasa con los computadores. Y la Guerra Fría lo que intentaba era hacer estandarizaciones de maneras de pensar. Lo que se estandariza no solamente son los DOS, también pueden ser las ideologías, también pueden ser las culturas, los mercados, las economías. El concepto de estandarización es fundamental porque es, digamos, la masificación de una sola idea, un solo producto, una sola tecnología, sobre todas las demás culturas. Y eso es lo que nos pasa en el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué hizo la IBM? Estandarizar el DOS y los programas de Microsoft. De ahí en adelante, todo el mundo iba a tener este tipo de formatos y se iba a trabajar sobre eso. La estandarización es un fenómeno que se reproduce y se retroalimenta, porque en la medida en que entre más programas haya para un sistema de computador, pues yo trato de adquirir ese sistema de computador porque me va a posibilitar el acceso a más programas. Y a la vez, los que hacen los programas, pues van a hacer programas para ese sistema de computador porque es el que más asequiblemente conocen y consiguen en el mercado. Y saben que si hace programas para ese formato, pues se van a vender mucho más que si lo hacen para otro. Por ejemplo, como pasaba con el VH y el Betamax. El beta, al no tener la capacidad de hora y media de grabación en una sola cinta, sino requerir varias cintas, va a ser desplazado por el VH, que sí tiene capacidades mucho más grandes de grabación dentro de una sola cinta. Entonces, todo el mundo empieza a producir para VH porque se están vendiendo más VHs. Y se están vendiendo más VHs porque se consiguen más películas en VH. Y de esa manera queda desplazado el beta. Sin que su tecnología sea ni mejor ni peor, sino simplemente diferente, queda desplazado el beta. Pues con la masificación de la IBM pasa eso.
todo el mundo va a tratar de adquirir computadores IBM o clones de la IBM, cualquiera de los dos, porque es en esos formatos donde se pueden utilizar los programas de Microsoft. Y los programas de Microsoft se hacen porque precisamente ese es el esquema de estandarización. Ahí esta gente se vuelve verdaderamente millonaria cuando llegan al contrato con la IBM. Entonces, hay un momento cuando todo esto está sucediendo que ellos empiezan a desarrollar los lenguajes y a desarrollar los programas. Hay un momento en que nos vamos a encontrar con que los computadores personales van a ser cada vez más potentes, van a ser cada vez más completos y cada vez se van a parecer más a los grandes computadores que la IBM creó, pero con la ventaja de que son un computador de escritorio. Entonces, los grandes computadores de la IBM, que eran, mejor dicho, partían casi de la idea del computador de 2001 de Odisea del Espacio, pues de Daisy, que era un computador del tamaño de toda la nave y que era pues una cosa impresionante. Todo eso lo puede hacer un microcomputador. Y al hacerlo un microcomputador, los grandes monstruos se van a ver pisoteados por la misma industria que los generó. ¿Sí? Ahí hay un cruce de cables, porque la industria de los grandes computadores de la IBM, que era su razón de ser, se va a ver desplazada por la industria de los microcomputadores, que fue donde se metió la IBM para recuperar el mercado que había perdido con la invención del computador personal. Y esa diferencia es la que la va a hacer el Microsoft y el DOS, la capacidad del sistema operativo para microcomputadores y no ya para los computadores grandotes, para los computadores personales. Entonces, ya en ese momento hay que ver a ver cómo se hace, porque uno de ellos está desapareciendo. La revolución tecnológica que está desarrollándose en estos procesos es tan veloz que rápidamente va desplazando no solamente otros mercados, sino los mismos mercados de las industrias que los están generando. Digamos, esto es un problema de velocidad también. Es un problema de tiempo, porque cada vez que se desarrolla una forma de tecnología va desplazando a las demás, inclusive a las mismas matrices que las crearon. Entonces ya hay programas para pintar, hay programas para jugar, hay programas para que el usuario utilice el sistema operativo. Todo esto se va especializando y especializando, pero ahí nos encontramos con que empiezan a desarrollarse proyectos y programas que sean cada vez más asequibles y cada vez más facilitadores, porque lo que seguía manteniendo al Apple Macintosh, de todas maneras al Macintosh en el mercado, era su carácter amigable. El carácter amigable del Macintosh, el sistema de iconos, el ratoncito, el hacerlo sentir a usted que usted podía ser amigo de un Macintosh, lo que no le pasaba con el IBM, porque el IBM tenía una serie de controles que eran bastante más complejos, entonces que Chief F8, que Chief F4, ese montón de cosas, mientras que es mucho más fácil dirigirse a los iconos y al mouse que dirigirse a un poco de Shift y un poco de controles. Entonces ahí el Apple todavía lograba y el Macintosh todavía lograban mantenerse en el mercado, aunque estuvieran restringidos por no haber cedido sus derechos y haberlos dejado generalizar como se hizo la IBM, pero seguían teniendo la ventaja de ser amigables. Después, ambas cosas serán reincorporadas a los siguientes pasos de la revolución tecnológica. Simultáneamente, con el desarrollo de estos programas, del DOS, del sistema operativo, pues del computador personal, también los chips se van desarrollando. Cada vez más se van haciendo más y más eficaces, e Intel, que es la que produce todos los chips del mundo, imagínense pues esa delicadeza, produce todos los chips del mundo, cada vez va produciendo chips más efectivos, y esto es lo que, microchips, y el microchip es lo que va también a desplazar a los grandes computadores. Entonces, unos personajes que salieron de la Texas, unos ingenieros que salen de la Texas, van a intentar incorporar todas las ventajas de los grandes computadores con el computador personal, y lo van a hacer también a través del desarrollo y la evolución del chip. Ese invento de incorporar todas las ventajas de los grandes computadores al computador personal va a ser el compact presario, el computador compacto,
que tiene toda la capacidad de los grandes monstruos, pero que es mucho más pequeño. Eso ya desplaza a los grandes monstruos del mercado. Ahí la era, mejor dicho, los grandes computadores de la IBM, comparados con el computador personal y ya con el Compact y lo que viene de ahí en adelante, quedarán como los grandes automóviles que se construían en los Estados Unidos en la época del Oldsmobile y en la época de esos Coronets y esos Darts y esas que parecían lanchas después de la crisis energética. Es decir, ya después, cuando viene la era de los autos pequeños, de los carros como la Subaru, como esos pequeños carritos compactos, que van a desplazar a las grandes lanchas porque cumplen las mismas funciones pero gastan mucho menos gasolina, y cuando la era del petróleo barato ha pasado, la diferencia entre el gasto de gasolina de una lancha de esas con un carro compacto hace la diferencia de la posibilidad de costearlo o no, porque ya usted llegaba a prender un Buick o un Cadillac y la sola prendida le quedaba en salario mínimo, pues. Entonces lo mismo pasa con los compact, ¿ve? Son mucho más baratos, son mucho más potentes, son mucho más manejables y ya hacen que los grandes computadores se vean frente al compact como se veían los Buick y los Cadillacs frente a los nuevos autos compactos que invadirán las carreteras del mundo después de la crisis energética. Son los saltos tecnológicos, y en la era de la informática los saltos tecnológicos van a desarrollar una velocidad vertiginosa. Entonces, sobre la base del compacto, seguimos trabajando. La primera revolución la dio, la primera gran entrada dentro de la revolución de la informática la da Bill Gates con la invención de los programas del Microsoft. Ahora va a ser la segunda, porque el hombre se hace tres home runs dentro de la era de la informática, que lo van a situar como el puntero de la carrera por el desarrollo y la cualificación tecnológica, por el sector punta de la tecnología informática, que se convierte en el sector punta de la tecnología mundial. O sea, el hombre está en la tapa de la tapa, en la cima de la cima, porque entiende del sector más importante en este momento de la tecnología, qué es lo más importante para ese sector. O sea, es un lúcido y es un innovador impresionante. Entonces, bueno, ya se inventó el DOS y ya con eso posibilitó las cosas, y ya con los programas y el Microsoft, pues ya se montó en la jugada. Entonces ahora la va a volver a hacer, porque él la repite, es el que es caballero, repite, la repite. Entonces, teníamos por un lado los programas del ordenador, del sistema operativo, que es, digamos, como lo que hace que enfríe la nevera, ¿cierto? Y por otro lado teníamos las aplicaciones. Entonces las aplicaciones van a ser el Lotus, van a ser el WordPerfect, van a ser el Basic, que son los lenguajes. Cada programa que yo voy a aplicar requiere de un lenguaje para aplicarlo, es decir, de unos códigos, de unas instrucciones en las cuales ese lenguaje me vaya a operar. Todo esto binario, ¿sí? Todo esto dentro del código binario, y esos programas pues van a ser convertidos para poderse utilizar y todo eso. Entonces, tenemos, digamos, los programas y tenemos el sistema operativo. Eso, digamos, el sistema operativo nos está funcionando dentro del ordenador mismo, y los programas son las aplicaciones que podemos hacer con eso, ¿sí? Las diferentes aplicaciones de cómo podemos configurar el ordenador, el computador, y los lenguajes son los códigos en los cuales están dadas las instrucciones, ¿sí? Bueno, entonces esos códigos son los que llamábamos, esos lenguajes son los que llamábamos Lotus, WordPerfect, Basic, todos los que WordStar, son todos los que se oían. WordStar eran todos el DBase, el Database 2, todo eso que se había oído nombrar. Bueno, pues ¿sabe qué es lo que hace Bill Gates? Se inventa un punto intermedio entre el sistema operativo y el programa. O sea, él mismo se inventa un sistema intermedio entre el sistema operativo que él mismo se inventó y los programas que él mismo desarrolló. Se inventa por la mitad un sistema intermedio que se llama un programa de interfase. Ese programa de interfase le permite a usted saltar de los lenguajes y de los programas al corazón del ordenador mismo.
¿Sí me entiende? O sea, usted puede meterse en un programa de esos y saltar al DOS y saltar a los programas y utilizar los diferentes lenguajes. Le permite una movilidad interior entre el hardware y el software y entre el computador y entre digamos, lo que hace que la nevera refrigere, que es el DOS, sistema operativo. Entonces, se inventa en el programa de interfase. Y una vez en el programa de interfase, entonces, para que usted pueda llegar fácilmente a él, porque hasta ahí puede, me he dicho, si a esto no se le facilita, sigue siendo un problema para super especialistas, y lo que le interesaba a él era justamente estandarizar, y para estandarizar había que facilitar. Él estuvo con Wozniak y con Hobbs en la creación digamos, en el desarrollo del computador amigable, cuando se estaban haciendo el Apple y el Macintosh, sobre todo en la época del Apple. Él estuvo con ellos porque era toda esa generación de pollos que estaba trabajando simultáneamente en eso. El Apple desarrolló la idea de los iconos. Entonces, él estaba también metido en el desarrollo de los iconos y en el desarrollo del concepto del computador amigable y todo eso. Todo lo que va a hacer es que va a traer los iconos, ¿sí? Va a traer el sistema de iconos y el sistema de mouse, es decir, va a incorporar todo lo amigable que tiene el Macintosh, todo lo fácil, lo asequible, lo posible que hace que el Macintosh pueda ser considerado como por las personas como algo a lo cual sí pueden tener acceso, que no es un problema de especialistas, que no es un problema de ingenieros, sino que lo puede utilizar cualquier persona en cualquier circunstancia. Entonces, todo ese sistema de iconos que tiene el Apple y el Macintosh y el mouse lo va a incorporar a los programas de interfase. Entonces ahí se hace una moñona, mejor dicho, ahí se hacen todos los goles juntos o un tres bandas, lo que quieran, porque incorpora la posibilidad de estar fluctuando entre el DOS y los programas, incorpora la facilidad del Macintosh, incorpora dentro de los programas de interfase, ¿sí? Entonces, el resultado de todo esto, ¿sí? Del punto intermedio entre el programa DOS de ordenador, pues entre el sistema operativo, entre el programa, entre los lenguajes, con la facilidad que tenía el Macintosh, le va a dar un cóctel, un conjunto de cosas, que es un programa de interfase al que le va a dar el mágico nombre de Windows. El programa Windows, que es el de los iconos, el amigable, el chévere, ¿sí? Tiene todas las ventajas de todas las tecnologías inventadas, ¿ve? O sea, lo que hace es incorporar, porque el talento del hombre consiste, por un lado, en inventar, pero también consiste en aplicar de una manera mucho más eficiente, mucho más fácil, mucho más rápida los inventos colectivos. Es capaz de sacar el inventario, digamos, del beneficio de los inventos colectivos y cada vez aplicarlos de nuevo a sus inventos, a sus sistemas y hacerlos cada vez más fáciles. La mezcla de todo esto es el programa Windows. Y ese programa Windows sí se va a estandarizar de aquí en adelante. Y eso es lo que va a hacer que sea esta y no otra. Digamos, el programa Windows se estandariza por el contacto, digamos, por el sistema de mercadeo y difusión de la IBM. Entonces, eso es lo que va a hacer que la mayoría de los computadores tengan el sistema Windows. Y eso es lo que va a hacer que eso sea lo que se popularice en el mundo entero. No es la única tendencia, ni el único que está investigando, ni el único que se lo inventó. Existen otros procesos y existen otras tecnologías tan iguales o mejores, pero la que se estandarizó fue la de Windows. Entonces, aquí la pelea, digamos, aquí la diferencia es quién logra estandarizar. Porque el que estandariza es el que hace que un invento se generalice y se masifique dentro de la cultura. Entonces muchas veces las cosas se las han inventado otros, pero es el que la difunde en la cultura, el que va a quedar, digamos, en la historia como el que introdujo esos cambios. Y eso fue lo que hizo Bill Gates, la estandarización. Eso fue, digamos, la solución que el hombre dio
Entonces empieza ya a trabajar el Windows, y el Windows sí es una suma de todas las ventajas, o sea, ya el Windows son todas las ventajas de las ventajas. Entonces ya desde que habíamos arrancado el Altair, que eran solo luces, hasta que nos había aparecido el Apple y el Macintosh, que era amigable, hasta que nos aparece el DOS, que ya hace innecesarios, y luego el Compact, que hace innecesarios los grandes computadores, esos estilo 2001 Odisea al espacio de la IBM, hasta que nos aparecen los programas de interfase, que además nos aparecen con los iconos que tenía el computador amigable. Esto ya es una pieza maestra que reúne en sí mismo toda la historia de la evolución de la informática. Y esa es la genialidad de Bill Gates, el poder plasmar y condensar todo todo el compendio de conocimiento acumulado en una sola máquina. Eso ya es el programa Windows de los computadores que se van a dar con sus programas de interfase, que son los que se van a distribuir a través de la IBM. Ahora, esto ya tiene la mezcla de todo. Entonces, esto ya tiene la hoja de calcular, esto ya tiene el Excel, esto ya tiene el Lotus, esto ya tiene el Word, o sea, el procesador de palabras. Esto ya aplica todos los descubrimientos que se han ido dando a lo largo de esta rapidísima revolución. Los va metiendo ahí. Entonces ya usted en un solo computador tiene procesador de palabras, tiene hoja de cálculo, tiene programas para dibujar, tiene PowerPoint, ¿sí? Entonces con un solo computador usted puede dibujar, usted puede calcular, usted puede escribir textos, y tiene los iconos para acceder a ellos de una manera amable y de una manera gráficamente sencilla. ¿Sí? Ya tiene todo, como todas las generaciones se van conformando y se van metiendo en cada uno de estos. Digamos, cada invento que sale tiene su propia iniciativa, digamos, su propio aporte, más el aporte de todos los anteriores. Y eso es lo que hace Bill Gates. Logra juntar el aporte de todo lo que ha sucedido y además pone su propio aporte ahí, que ya es el Windows. Entonces, esos son los computadores como están funcionando hasta el momento en que estamos hablando, porque esto tiene una velocidad tan grande que para los momentos en que se emiten ya las cosas están cambiando, ¿sí? Cuando estamos hablando de la revolución de la informática, estamos hablando de una rueda que está en movimiento todavía y que todavía no se ha sentado. O sea que estamos mirando desde el movimiento mismo, esto no ha terminado, esto está en continuo cambio. Estamos mirando una parte de la transformación, por eso no podemos medir todavía el impacto que esto va a crear sobre toda la civilización, porque estamos en el corazón de una revolución tecnológica. Estando Bill Gates en estas, viene otra circunstancia que arranca de atrás, pero que va a empatar con nuestra historia. Por allá en 1960, en plena Guerra Fría, cuando la bipolaridad del mundo, el terror de la bomba atómica, la especulación permanente con la destrucción nuclear, la paranoia de los refugios antinucleares, las ojivas enterradas en los silos en la Alemania Oriental y en los Estados Unidos y en la Alemania Occidental, los espías pasándose y robándose los secretos, las redes enteras ejecutadas cada vez que uno de estos secretos era descubierto. Ese mundo tenebrosamente paranoico de la Guerra Fría, donde todo parecía ser una simulación de la destrucción posible, lleva a alguien a preguntarse, porque todos los días se lo preguntaban, y una generación entera vivió y creció bajo esta espada de Damocles. Se preguntaron, bueno, ¿y si hubiera un ataque nuclear a los Estados Unidos, qué pasaría con los sistemas de comunicaciones? Se caerían totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que los sistemas de comunicaciones sigan funcionando aunque se destruya mucha parte de la sociedad? Porque si no nos podemos comunicar, ahí sí nos aniquilan totalmente. Ya en ese momento existe el concepto de la mass media y la importancia de las comunicaciones a todo nivel. Entonces, y el sistema de las comunicaciones del ejército. Entonces, hay que desarrollar una manera de comunicarnos que no sea tan vulnerable a una destrucción nuclear como la que existe. Entonces, para ello,
nos vamos a poner en las siguientes plan. Primero que todo, la red, hay que descentralizar los sistemas de comunicación, es decir, no puede haber una matriz donde esté constituido todo el sistema de comunicaciones, porque si la destruyen habrán acabado con la totalidad del sistema. Eso es un riesgo muy alto. Nadie puede garantizar que no se filtre esa información, y más en la era de los espías. Es muy peligroso tener centralizada la información, porque eso la hace muy vulnerable. Entonces vamos a descentralizarla. Vamos a crear unidades diferenciadas, paquetes de transmisión de información, de manera que si 10 se destruyen, con uno que quede, transmita. ¿Sí? Digamos, es como desintegrar una célula para que cada una de sus partículas siga operando, aunque el núcleo se destruya. ¿Sí? Entonces es descentralizar la información. Bueno, una vez descentralizada la información, la tenemos que hacer redundante. Es decir, redundante significa que haya muchas maneras de llegar a lo mismo o de transmitir un mensaje, de manera que si se bloquea una ruta, se puede abrir una ruta alterna. Lo que no ocurre con las carreteras. Por ejemplo, si hay una carretera que tiene un puente, que es el único que comunica esa zona, usted vuela el puente y ya quedó incomunicada completamente la zona, no hubo cómo pasar al otro lado y aisló al enemigo. La idea es que eso no se presente en los sistemas de comunicación. Entonces tienen que ser redundantes. Por eso también los computadores tienen tantísimos procedimientos para hacer la misma cosa. Usted la puede hacer por 28 lados, porque la redundancia en este caso es seguridad. Acuérdense que estamos bajo un esquema militar en tiempos de la Guerra Fría, por un lado. Y por otro lado, tiene que ser fácil de reactivar con lo que exista. Un buen cocinero es el que es capaz de hacer una exquisita comida con lo que tenga en la nevera, que es el que abre la nevera y abre la despensa y con lo que hay hace una comida maravillosa. Eso es lo que hace a un buen cocinero, más que la capacidad de combinar las exquisiteces. Lo que lo hace es que pueda cocinar con lo que haya. Entonces, análogamente al buen cocinero, la otra parte es que las comunicaciones se puedan restablecer con lo que quede de ellas, que siempre los elementos disponibles sean suficientes para generar las comunicaciones. Entonces, empieza a pensarse en eso. Y empieza a pensarse, para que esto pueda ser posible, los computadores tienen que poderse intercomunicar entre sí, porque esa es la garantía de que este sistema opere. Si yo tengo ¿cómo es que voy a transmitir yo esa información? Para que pueda tener múltiples caminos, necesito que otros computadores puedan ser receptivos de lo que yo voy a mandar. Entonces vamos a comunicar los mensajes, los computadores entre sí, y vamos a mandar mensajes que puedan llegar a otro. Entonces, esos mensajes que puedan llegar a otros computadores van a empezar a crear paquetes, digamos, paquetes que puedan ser enviados. Esos paquetes se llamaban paquetes de comunicación en red, de switches y comunicación en red. Se llamaba Packet Switching Network, ¿sí? Y a este proyecto, ¿sí?, se le dio el nombre militar de ARPANET, que eran las comunicaciones entre los computadores con fines militares, utilizadas por el ejército durante la Guerra Fría para poder tener alternativas y soluciones a un ataque nuclear, y que un ataque nuclear no significara la destrucción de todo el sistema de comunicaciones del ejército de los Estados Unidos. La mayoría de los inventos que hemos visto a lo largo de estas historias tienen orígenes militares. El computador mismo, pues la máquina de Turing, tenía un uso militar, que era descifrar las claves de la Luftwaffe, y ahora pues la intercomunicación de los computadores tiene un objetivo militar, que es el de descentralizar la información y hacerla asequible en caso de un ataque nuclear. En el principio solo había, estaba ARPANET, que eran los computadores del ejército, pero esos también llegaban a las universidades, porque esto tiene un doble carácter, tiene un carácter militar y un carácter científico. Entonces, eso está conectado con 2 universidades de California, con la Universidad de Stanford y con la Universidad de Utah, no más. 4 universidades estaban conectadas y el resto era un proyecto militar. Entonces, ese proyecto militar se estaba desarrollando con el fin de lograr esta
esta seguridad, y ya por este momento entonces están corriendo los años de 1974. La paranoia empieza desde el 60 y se empieza a desarrollar todo esto y empiezan a crearse tipos, ya digamos, ya se están creando los computadores, entonces, y se están creando las posibilidades de interconectar los computadores, porque necesitamos que se cree el computador para poderlos interconectar. O sea, la idea surge desde el 60, la idea de los paquetes descentralizados de información. Pero se puede llevar a la práctica, ahí es cuando existan los computadores. Los computadores son los que hacen posible que este tipo de comunicaciones tengan un lugar, un vehículo, una forma a través de la cual se vayan a dar. Entonces, estos tipos de computadores van a requerir, por supuesto, de un lenguaje, de un protocolo que tarda 8 años en ser ya asumido, digamos, en ser incorporado a los computadores. Una especie de, digamos, es un protocolo, una especie de lenguaje, una manera de poder establecer las comunicaciones entre estos diferentes computadores para poderlos interconectar. Entonces, de un lado, en 1971, un señor llamado Ray Tomlinson mandó uno primero de estos mensajes. El sistema a través del cual los computadores se van a conectar entre sí va a recibir el ya sospechado nombre de Internet. Y el personaje que manda el primer mensaje, este Ray Tomlinson, manda un mensajito que una especie de protocolo al que va a llamar email. Entonces, él es el que va a implementar la arroba como la manera de identificar este tipo de mensajes. Este tipo de mensajes van a tener una codificación que haga que todo el mundo los pueda identificar con facilidad, y esa codificación es la arroba, que empieza a entrar en el email. Entonces, después, a medida que va bajando la tensión de la Guerra Fría, ya hacia los 80s, se empieza a dar una separación entre lo científico y lo militar. Es decir, ya el uso estrictamente militar, secreto, llevado por un manto de silencio, empieza a descorrerse y empiezan a haber derechos ya para que la investigación científica haga lo suyo. Y cuando la investigación científica haga lo suyo, el mundo va a empezar a conocer este invento, porque ya no va a ser un secreto militar. Entonces, ahí es cuando empiezan a crearse las redes. Y las universidades, que fueron, digamos, los sectores punta donde se empezaron a desarrollar estas tecnologías, empiezan a ser donde se desarrolló todo, porque los computadores, ¿dónde los va a conocer Bill Gates si no va a ser en los colegios y en las universidades? Y es con el tiempo compartido que empieza a hacer los inventos. Digamos, las universidades aquí cumplen un papel fundamental porque son como el ámbito desde donde se empiezan a tener contacto con los computadores y desde donde viene la red para el uso masivo de la sociedad poco a poco. Entonces, esos protocolos y esos lenguajes van a ser adoptados mucho tiempo después, y es en 1994. 94 es, mire, hace media hora, cuando ya esto se empieza a adoptar de una manera masiva y cuando ya empieza a crearse el concepto de la biblioteca. Entonces se empieza a crear un concepto de, digamos, ya las posibilidades que esto tiene, bueno, pues son ilimitadas. Entonces lo primero que se empieza a pensar es que toda la información del mundo se puede conseguir a través de estas redes de computadores interconectados. Pero como es un espectro tan amplio, tan grande, tan infinito, usted llega a meterse ahí y se pierde como quien va a buscar una dirección de una callecita en la mitad de la ciudad de Nueva York con un papelito sin tener ni idea de dónde está parado usted. Usted necesita un guía, alguien a quien preguntarle. Ese guía, ese alguien a quien preguntarle, es un navegador. Entonces es un sistema de búsqueda. ¿Sí? Un navegador. Entonces empiezan a aparecer programas de búsqueda que van a ser lo que se llamará el Altavista, el Yahoo, lo que va a ser el Amazon recientemente. Y eso también le va a dar a usted información sobre dónde están las cosas y las va a poder comprar. Y ya empiezan, digamos, a darse toda esta cantidad de revoluciones, y está en el Netscape, que es el Brewer, el navegador, se llama el Brewer.
y ya empiezan a darse las condiciones para que la red pueda interconectar y usted puede conectarse con personas al otro lado del mundo y usted puede entrar a las bibliotecas más grandes y esto empieza a crear las autopistas por el sistema de arquitectura abierta. Esto tiene un sistema de arquitectura abierta porque la revolución misma de los computadores implicaba que no hubiera restricciones en el acceso ni en el uso. De eso se trató la creación del computador personal. Entonces, al computador personal le van a hacer un hijito que es más importante que el computador personal mismo, que es el Internet. Porque eso es lo que realmente va a cambiar, eso es lo que empieza a crear el mundo virtual. Eso es lo que empieza a crear las autopistas, las posibilidades de encontrarse por entre los miles y miles de kilómetros, las posibilidades de las conversaciones casi directas. Ahorita decimos por qué son casi directas y no directas. Entonces, por eso, digamos, eso ya empieza a crear la idea del Internet y la idea de la red configura de otra manera la noción de realidad de los seres humanos a finales del siglo XX. O sea, eso nos introduce un programa, o si ustedes quieren un DOS, o si ustedes quieren una interfase en el cerebro para captar la cultura de otra manera. Eso nos va a dar otro chip, nos va a dar otra idea del mundo y nos va a permitir que la realidad sea una cosa mucho más amplia, diversa, virtual, diferente a como la habíamos concebido hasta antes de la existencia o de la masificación o de la idea asimilada en la cultura del Internet. De ese tamaño es la cosa y hasta ahora vamos en los principios. O sea, en 5 años a partir de este relato ya vamos a estar en otro paseo mucho más avanzado e inimaginable desde donde estamos, porque mire el camino que hemos recorrido en los solos 90s. Que es, digamos, cuando pensemos en los 90 vamos a pensar en la era del Internet. Es el momento en que el mundo va a conocer el Internet, aunque el invento lo hubieran perfilado entre los 70s y los 80s, pero como dicen, esa era una época de secreto militar, no conocíamos, digamos, estos son casi naves espaciales, digámoslo así. Es casi como una nave espacial, es la posibilidad de viajar virtualmente a través de las autopistas del Internet. Entonces, existe el hecho tecnológico. Ha aparecido el Internet, viene de las universidades, viene de los secretos militares, viene de todo lo que está pasando. Y por supuesto, ¿quién no se va a quedar atrás? Bill Gates la va a hacer de nuevo. Parecería que Bill Gates estuviera a la vuelta de la esquina esperando el paso de la tecnología para cruzársela enfrente. O que estuviera desde el punto de donde se genera la tecnología. O sea, no sabemos dónde está, le pasa como a las partículas. Si uno no sabe la velocidad donde está, si uno sabe la velocidad a la que viaja, no sabe dónde está situado, y si sabe dónde está situado, no sabe la velocidad a la que viaja. El hombre está en la jugada y siempre está listo para entrar en el siguiente salto. O sea, entender dentro de una revolución tecnológica los saltos cualitativos que se dan requiere un nivel de lucidez mental muy grande. Y eso es lo que el hombre ha ido entendiendo a lo largo del camino. Cada vez que toca cambiar de rumbo, que se inventa algo nuevo, que se produce una mutación dentro de las mismas transformaciones, porque es que esto es una transformación que tiene transformaciones por dentro, ¿sí? Es como digamos, un sistema que tiene por dentro los mismos cambios que está generando. O sea, hay un cambio que se está generando en el computador, en la existencia misma del computador personal. Y hay otros cambios que se están generando dentro del computador personal, y dentro del computador personal, al aparecer la red, se está generando un universo diferente. Él entiende todo este proceso, entiende toda la creación de eso, va incorporando cada uno de los cambios y se va adelantando al momento en que el proceso se está dando. Entonces, a ver, adivinen la que va a hacer. El sistema Windows viene con el navegador de una vez incorporado. Entonces, al venir con el navegador incorporado, usted solamente puede entrar a Internet por el sistema Windows. Eso es un golazo. Entonces, solamente así puede meterse por el navegador. O sea, el hombre tiene la llave de la red. Así de sencillo. Porque usted va a querer entrar a Internet, y para entrar a Internet, ¿qué necesita? Pues el sistema Windows y el navegador. Entonces, el Netscape lo tiene de una vez ahí. Entonces, eso se le vuelve, digamos, el señor de los cielos. El hombre de las autopistas se vuelve con ese invento, con ese truco que le hace. Pero hay otra gente
que en ese momento también está haciendo navegadores que son los de Apple, ¿sí? Que están haciendo el AOL, American Online, ¿sí? Y los de Next también, porque hay un momento en que cuando la Apple se rinde a la IBM, entonces Hobbs, que es uno de los creadores con Wozniak, lo echan. Y él funda otra compañía que se llama la Next. Y está trabajando en eso también. El sistema AOL, American Online, tiene una cosa que no tiene el sistema, el sistema de Bill Gates, y es tiempo real. El AOL le permite a usted comunicarse instantáneamente con la otra persona. Actualmente, como está concebido el Internet desde el punto de vista del sistema Windows, usted manda un mensaje, allá lo reciben y se lo devuelven. Pero y usted puede conversar con una persona, pero hay un tiempo en el cual el email tiene que llegar, ser recibido y devolverse. Ese tiempo que pasa mientras usted manda el email a cuando usted lo devuelve, eso ya no es tiempo real, porque ahí hay una fracción que media entre usted y el interlocutor. El AOL tiene tiempo real. Es decir, usted sí puede chismosear directamente con la otra persona en el tiempo real, como si estuviera hablando por teléfono. Instantáneamente le dice, mándeme tal cosa, y se la mandan, ¿sí? Entonces usted puede estar como si estuviera directamente hablando con la otra persona común y corriente. Entonces, ¿cuál es la pelea que están haciendo ahorita? La pelea es que acaban de demandar a la Microsoft por hacer un monopolio de la red. Dicen que como fue Microsoft el sistema que se estandarizó, todos los computadores que entran a la red en este momento, digamos el 95%, tienen el sistema Windows. Y tienen el sistema Windows con el navegador. Entonces le dicen a Bill Gates, usted está haciendo el archimonopolio y la ley norteamericana prohíbe el monopolio acusándolo de felonía. Entonces, acuérdense lo que le pasó a Rockefeller. Rockefeller lo que hizo fue que toda la industria derivada del petróleo, todo lo que tenía que ver con la perforación, comercialización, exportación, distribución del petróleo, lo controlaba él. Hasta que la ley antimonopolio le puso a partir todo ese montón de empresas, porque la Standard Oil solitica controlaba todo el monopolio, todo el petróleo. Entonces, una sustancia de estas no puede estar en manos de un solo señor. Entonces, ese es el problema que tiene en este momento la Microsoft. Lo están acusando de que todas las comunicaciones que tienen que ver con la red, y lo que tenga que ver con la red todavía no sabemos hasta dónde nos va a llevar. ¿Ve? ¿Quién sabe si será el petróleo del futuro, si los viajes serán solamente así? Bueno, estamos a las puertas de la ciencia ficción, entonces no podemos saber exactamente cómo es la cosa. El asunto es que lo están acusando del monopolio más grande que puede haber en el futuro. Entonces, ¿qué dice Bill Gates? No, es que yo no tengo la culpa, pero ¿sabe qué? El navegador y el sistema Windows no son separables. El sistema Windows viene con el navegador. ¿Qué le vamos a hacer? Como una unidad sellada. Entonces ahora los de Apple, que son los mismos que estuvieron con él 20 años atrás, son los mismos pollos que habían tenido sus fábricas de garaje, que habían desarrollado su goma en la universidad, que juntos habían pertenecido a los clubes, que habían creado esta red contestataria, digamos casi que la internacional de los computadores y de los creadores de programas de computador. Son estos mismos pollos ingeniosos que entre los 16 y los 23 años crearon estos programas, que hoy a los 45 años tienen la pelea por lo que fue el desarrollo histórico de sus propios inventos. El desarrollo histórico de un invento que se popularizó a través de una revolución colectiva, de un movimiento colectivo, ahora nos está llevando a un monopolio. Entonces ellos le dicen, usted no tiene derecho a ejercer ese monopolio. Entonces el otro dice, no, porque yo no tengo la culpa porque no ve que no se puede separar el navegador del Windows. Y dice, sí se puede separar. Sí se puede separar, y lo probaron. Al probar que el navegador no necesariamente tiene que venir incluido en el sistema Windows, usted de ahora en adelante puede escoger, si la pelea la pierde Bill Gates, porque eso no se ha definido todavía, esa es la demanda que pesa sobre Microsoft. Si la pelea la pierde Bill Gates, usted puede tener el sistema Windows y escoger el navegador que quiera. Puede escoger el navegador de AOL, de la Apple, o puede escoger el navegador de Next. Puede escoger el que quiera, y los que estén por inventar y los que no sabemos todavía. O sea, empieza a establecerse la competencia por los navegadores
que usted pueda utilizar para entrar en la red. Y el navegador pues es el que es el piloto de la nave. Sí, pues usted sin el navegador se pierde en la red. Usted necesita un timón, ¿me entiende? Eso es el navegador. Entonces, esa es la gran pelea que en este momento y Microsoft se la está jugando toda, porque lo que le hizo tener la ventaja sobre el mercado fue la estandarización. Entonces, primero estandarizó los programas, estandarizó el DOS, estandarizó los programas de interfase y estandarizó el Windows. Es decir, hasta ahora todos los cambios que se han dado en la informática los ha estandarizado Bill Gates. Así de simple, por eso es que el hombre es uno de las fortunas más grandes que existen en este momento en el siglo. Ahora él quiere estandarizar el navegador y en el proceso de estandarizar el navegador es cuando le dicen, no, alto ahí, eso no lo puede hacer, porque todos tenemos derecho a que nuestros navegadores sean escogidos por los usuarios para entrar a la red y no solamente los Microsoft. Esa es la acusación. Bill Gates, ahora, eso está, digamos, es un capítulo que está en punta porque todavía no se ha dado el fallo. Si se da el fallo y pierde Bill Gates, los navegadores pueden ser de cuantas clases, calidades, colores y olores como puedan existir o puedan inventarse de aquí en los próximos años. Si Bill Gates gana, el monopolio absoluto de la red quedará en manos de un solo hombre y eso de todas maneras siempre es un complique, eso tiene sus bemoles. Ahora, Bill Gates también sabe que así como su imperio en este momento es el más poderoso del mundo, se puede derrumbar. Se puede derrumbar en 6 meses, él lo sabe, porque ahora existe una tendencia diferente que haría que de una vez desapareciera mucho de lo que se ha logrado para hacer otra cosa. La tendencia es la siguiente: ¿cómo le parece a usted si en lugar de necesitar un computador que tenga una memoria muy grande, que tenga unos sistemas muy complejos y que sea muy caro, con el problema de que eso cada ratico sacan otro computador mejor y entonces a usted se le envejece el suyo y se le envejecen los programas, la obsolescencia tecnológica, es decir, el tiempo en que algo deja de ser, que algo es superado por una novedad más importante, más grande, más fácil, más simple, es cada vez menor? Entonces usted parado en una esquina, ya su computador se le envejece solito y eso pues usted gasta una fortuna en eso. Entonces, ahora, ¿cómo le parece si en lugar de conseguirse un computador cada vez más tenaz y más importante, usted se consigue un computador medianito, sin mayores problemas, y el sistema de memoria se lo da el Internet? El Internet le dice, yo le guardo la memoria y usted me paga a mí por el servicio de guardarle la memoria. ¿Cuánto le cuesta un computador a usted de esos así sumamente maravilloso? ¿$800, $900, $1,000? Bueno, ¿cómo le parece si yo le guardo toda la memoria que usted necesite y usted me paga a mí $20 mensuales por el servicio? Entonces usted, en lugar de necesitar un computador que tenga todo eso, lo que tiene es el servicio a través de Internet, y usted puede tener un computador mucho menos complicado, mucho menos caro y mucho menos sofisticado, porque ya no es el computador el que le va a dar a usted la memoria, sino el servicio que a través de Internet le den de la memoria. ¿Ve? Eso casi que nos devuelve a la época del Altair, pero ya no con los programas, sino con el Internet. O sea, es muy paradójico, porque nos devolvería a la época de los computadores como eran al principio, solo que en la punta de la revolución tecnológica, porque ya no provendría del computador sus capacidades, sino de la red. ¿Ve? Entonces, esa es la tendencia. La tendencia es a que le guarde la memoria y además con la ventaja de que si a usted le guarda la memoria en la red, el Internet, eso sí está mejorándose cada minuto a medida que van descubriéndose nuevos sistemas de memoria. Le va mejorando y así su computador, por tosco que sea, no se le envejece porque lo que le están actualizando es el servicio. ¿Sí? Esto es cada vez más de ciencia ficción, pero ya está sucediendo ya la tendencia. Si esto llega a suceder, se le derrumba el imperio de Bill Gates, porque el imperio de Bill Gates consiste precisamente en el computador mismo, ¿sí? Entonces, por eso él dice que él es consciente de que su computador de que su imperio se puede derrumbar, y por eso es que él necesita ganar la pelea de la red, para que de todas maneras, si todo eso lo va a dar el navegador tiene que estar en control de sus manos, para que el siguiente salto, que sean los servicios que vengan de Internet y no que salgan del computador, también lo pueda controlar él. O sea, el juego del hombre a nivel empresarial es casi una picardía si no involucrara tanto poder.
El juego del hombre es montarse sobre el salto tecnológico y protagonizarlo en el momento en que se dé. Eso es lo que ha estado haciendo y eso es lo que ha logrado hacer hasta ahora. Lo que logró hacer con el Microsoft, lo que logró hacer con el DOS y lo que está haciendo con el navegador. Vamos a ver hasta dónde lo dejan en esa carrera loca de un hombre para controlar el sector punta de todas las tecnologías que tengan que ver con la informática, que es el sector punta de la tecnología mundial. Entonces, ahora la tendencia es esa. Inclusive ya se están presentando casos o situaciones como que haya aparatos que usted pueda poner en el televisor y que el televisor mismo sea un receptor de la red. Porque no todo el mundo tiene un computador personal, no necesariamente todo el mundo lo tiene, entonces puede llegar a darse, ya se está explorando la tendencia en que haga de cuenta como usted tiene un decodificador para recibir diferentes señales de cable, usted llega a tener un decodificador que le permita recibir en el receptor de la televisión la red. Y eso ya haría que en los computadores estuvieran, por lo menos, si no en entredicho, sí con la fuerte competencia de televisores que eso tiene todo el mundo. Y además a usted le puede pasar que estando ahí, le entre el teléfono y aparezca una señal de una llamada personal para usted y esté incorporado el teléfono al receptor de la red, que en este caso, pues digamos, al televisor que recibe la red, y en ese caso muchas de las cosas que los computadores harían, por lo menos en términos de navegación, usted los podría hacer con otro tipo de aparatos, y entonces ahí en ese caso la historia misma del computador varía, y el mismo computador que nos generó todo esto puede terminar dejado de lado por otros aparatos que todo el mundo sí posee. Mejor dicho, lo que puede pasar de aquí en adelante es inimaginable. Estamos frente a las tendencias, parados en el vértice, en el vértigo de una revolución tecnológica. Y estamos con el hombre como un surfista. Este hombre es como un surfista, logra entender la cresta de la ola, se monta en la cresta de la ola y es el que sabe por dónde va a seguir la siguiente. Entonces ahora, por primera vez en la vida, tiene un obstáculo grande, que es la demanda que en este momento hay contra Microsoft. Si la pierde, le va a tocar meterse en muchas más innovaciones para poder seguir siendo el rey, o puede quedar destronado. Esto es una máquina de una movilidad tan grande que puede arrasar a los mismos que la generaron o puede permitirle seguir en la cresta de la ola. De eso depende el fallo que salga ahorita entre el AOL y el Microsoft. Y aún así, suponiendo que ganara, la posibilidad de que sea la red la que dé todos los servicios también hace que la misma industria de los computadores entre ella misma en un grado de obsolescencia tecnológico. Con las preguntas del futuro, con la presencia inminente de la ciencia ficción, con los cosmonautas que crearon estas historias, porque desde el punto de vista tecnológico Bill Gates es un cosmonauta, como Wozniak, como Hobbes, como todos aquellos que crearon los computadores y que permitieron el mundo inimaginable de la red, con la curiosidad viva, parados en la mitad de la expectativa, sabiendo que de aquí en adelante veremos cambios que no podemos imaginar. Dejamos en punta, porque en punta está en la historia, la serie de nuestro paseo por los computadores y los empresarios que están creando el mundo del futuro. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe.